Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo y profesor Yader García. En esta ocasión vamos a desarrollar un ejercicio práctico de la compañía Superdona, donde vamos a hacer un análisis de costo, volumen, utilidad, en donde nos pide el ejercicio determinar específicamente la utilidad operacional y el margen de contribución marginal en cada una de estas variables que tenemos acá, de aumento y disminución de la contribución marginal, los costos fijos, costos variables, unidades vendidas, etc. En el desenlace de la solución a este ejercicio vamos a ver cómo vamos a ir analizando variable por variable en este ejercicio práctico de Superdonas. Vamos a desarrollarlo en un libro de Excel que tenemos acá previamente diseñado. Para poder determinar la utilidad operacional y el margen de contribución marginal vamos a utilizar estas dos fórmulas, en donde nos dice que la utilidad operacional va a ser igual al total de los ingresos operativos menos los costos de la mercancía vendida y costos operativos sin incluir el impuesto sobre la renta. Vamos a desarrollar y despejar el margen de contribución, que dice que va a ser igual a las ventas totales menos el costo variable. Ok, según la gerencia tiene presupuestado para el año próximo vender 10 millones de dólares en donas y costos fijos de 1.700.000 con costos variables de 8.200.000. Despejando la fórmula dice que la utilidad operacional de la empresa Superdona sería que va a ser igual al total de las ventas menos los costos fijos menos los costos variables. Eso es lo que específicamente nos dice esta fórmula que tenemos acá. Y la contribución marginal dice que va a ser igual a las ventas menos el costo variable. Entonces serían los ingresos menos los costos variables, que da como resultado 1.800.000 dólares de contribución marginal con una utilidad de operación de 100.000 dólares. En la primera variable nos pide el ejercicio, recordemos que el ejercicio nos pide, en la primera variable nos pide en la primera variable qué pasaría con la utilidad. Nos pide en la primera variable, ¿verdad? Lo que dice, calcule la utilidad operacional presupuestada, es esto que tenemos acá, utilidad operacional presupuestada. Luego nos dice determine, dice, un aumento del 10% en la contribución marginal. Vamos a ver el aumento del 10% en la contribución marginal y sería, si tu contribución marginal es de 1.800.000, un aumento del 10% sería 1.800.000 por el 10%. Por el 10% da como resultado 180.000. Contribución marginal presupuestada más el aumento del 10%, tu contribución marginal sería de 1.980.000 ya con el aumento del 10% que nos pide la primera variable. Esta sería la primera variable. ¿Qué pasaría con la utilidad operacional con un aumento de la contribución marginal de un 10%? Entonces, con ingresos constantes nos dice, recuerden que el ejercicio nos dice con los ingresos constantes. Entonces vamos a ver, ingreso constante sería que siempre va a vender los mismos 10 millones, costos fijos son costos fijos, siempre continúa con 1.700.000, pero estos costos variables van a variar. Van a variar porque la contribución marginal está aumentando en un 10%. Entonces, los costos variables, para determinarlo con este aumento del 10% de contribución marginal, tendríamos que dividir los ingresos entre la contribución marginal planificada ya con el aumento del 10%. Eso nos va a dar como resultado, a ver, rectificamos, 10 millones, esta vez es menos la contribución marginal, ya con el aumento del 10% nos da los costos variables, que en este caso da como resultado 8.020.000. ¿Qué pasa entonces con ese aumento de la contribución marginal? Dice que contribución marginal va a ser igual a las ventas menos los costos variables. Tenemos el aumento del 10% de la contribución marginal
y si tu contribución marginal aumenta en un 10%, tus costos variables, en este caso, disminuye de 8.200.000 a 8.020.000 y por ende tu utilidad operacional tiende, vamos a ver, este menos este, esta vez aumenta tu utilidad operacional de 100.000 a 280.000. Esa sería la primera variable. La segunda variable que nos pide el ejercicio es que qué pasaría si hacemos una disminución esta vez del 10% de la contribución marginal siempre con los ingresos constantes. Entonces esta vez vamos a calcular siempre el 10%, pero esta vez en vez de sumárselo se lo vamos a restar como disminución de la contribución marginal del 10%. Entonces el 10% sería de contribución marginal, sería una disminución del 10% de contribución marginal, esta vez sería de 1.620.000. Ingresos constantes dice, según el presupuesto, costos fijos según el presupuesto, y los costos variables serían esto que está acá, ingresos menos los costos, menos la contribución marginal, ya con la disminución del 10%, esta vez nos daría un aumento de los costos variables presupuestados de 8.200.000 a 8.380.000, obteniendo una utilidad operacional, vamos a ver si da utilidad o da pérdida, menos esto que está acá, menos esto. Esta vez en vez de tener utilidad operacional tendríamos una pérdida operacional de $80.000 y tu contribución marginal sería ingresos menos costos variables. Sería 1.620.000, que es lo que tenemos planificado ya con la disminución del 10%. Aquí pueden verlo, 1.620.000. Luego nos pide la segunda variable, la tercera variable. Y la tercera variable nos dice qué pasaría con tu utilidad operacional si hay un aumento del 5% en los costos fijos. Con un aumento del 5% en los costos fijos, vamos a ver cuánto es el 5%. El 5% de los costos fijos, 5% costos fijos por 5%, 85.000 costos fijos más el aumento, esta vez 1.785.000. Ingresos constantes, costos fijos iguales, un aumento en los costos fijos sería este que está acá, costos variables 8.200.000, pues si hay un aumento en los costos fijos del 5%, que pasaría de 1.700.000 a 1.785.000, esta vez en vez de tener una utilidad operacional presupuestada de 100.000, tu utilidad disminuye de 100.000 a 15.000 y tu contribución marginal disminuiría 1.800.000. No, la contribución marginal quedaría constante, ¿no? Porque no hay variación en los costos variables ni en los ingresos. Ok, ese sería el análisis para la tercera variable. La cuarta variable nos pide el ejercicio. ¿Qué pasaría con la utilidad operacional y la contribución marginal con una disminución del 5% en los costos fijos? Entonces esta vez vamos a disminuir los costos fijos. Ya sabemos que el 5% de los costos fijos es 85.000. ¿Y qué pasaría si lo disminuimos? 1.700.000 menos el 5%, 1.615.000 de costos fijos. Ok, siempre con ingresos constantes, costos variables. Entonces, si hacemos ese cálculo, podemos notar que la utilidad operacional con una disminución del 5% en los costos fijos, nuestra utilidad operacional aumentaría de 100.000 a 185.000, siempre con ingresos constantes, costos variables constantes y una contribución marginal constante. Ese sería el análisis para la cuarta variable. La quinta variable nos pide el ejercicio, ¿qué pasaría si hay un aumento del 8% de las unidades vendidas? Ok, con un 8% en las unidades vendidas,
tendríamos que analizar dos cosas. Si las unidades aumentan, el costo unitario o el costo variable también tiene que aumentar en ese 8%. Por ende vamos a hacer lo siguiente. Aquí el 8% de los ingresos, según el presupuesto, el 8% por 8% va a ser igual, a ver, estoy haciéndolo mal, 10 millones por 8%. Si hay un aumento en los ingresos son 800.000, pero por ende, si hay un aumento del 10% serían 800.000, entonces aquí sería 10 millones más 800.000. Entonces, con un aumento del 8% en los ingresos tendríamos que vender 10.800.000. Costos fijos permanecen fijos según el presupuesto, y los costos variables, si hay un aumento del 8% en los ingresos, por ende también tiene que haber un aumento del mismo 8% en los costos variables, porque los costos variables, por eso son variables, varía en proporción al volumen de venta. Entonces tenemos que sacar el 8% de los costos variables en base al presupuesto por el 8%, y eso nos da como resultado 656.000. Como costos variables sería 8.200.000 más 656.000, obteniendo una utilidad operacional de 244.000 con una contribución marginal de 1.944.000 en esta quinta variable si hay un aumento del 8% en los ingresos. Luego la sexta variable nos dice que qué pasaría si en vez de haber un aumento del 8% en los ingresos hay una disminución del 8% en las unidades vendidas. Hacemos lo mismo, 8% de los ingresos, 8% de los ingresos, esta vez en vez de aumentárselo, se lo disminuimos. Vamos a disminuirle estas variables que tenemos acá de 800.000. Con costos fijos sería 1.700.000, pero tus costos variables también tendrían que aumentar. 8 millones por el 8% por el 8%, 656.000, y esta vez a los costos variables presupuestados le restamos estos 656.000 y daría 7.044.000. Entonces, con una disminución del 8% en los ingresos, tus costos operativos, tu utilidad operacional que tenías presupuestado de 100.000, con una disminución en los ingresos, en vez de tener una utilidad de 100.000 tendrías una pérdida de 44.000 con una contribución marginal de 1.656.000. En la séptima variable nos dice el ejercicio qué pasaría si hay un aumento del 10% en los costos fijos y un 10% en las unidades vendidas. Ok, si hay un aumento del 10% en los costos fijos, 10% en los costos fijos con ingresos constantes, vamos a ver cómo que nos dice el ejercicio en la séptima variable, un aumento del 10% en los costos fijos y uno del 10% en las unidades vendidas. Entonces hay un aumento en los ingresos del 10% y un aumento en los costos fijos del 10%. Ok, vamos a sacar el 10% de los costos fijos por el 10% y un aumento y el 10% de los costos de los ingresos por el 10%. Entonces tendríamos 10%, tendríamos ingresos 10 millones más el aumento del 10%, costos fijos 1.700.000 más el aumento del 10%, costos variables también aumentarían 8 millones por el 10%, aumentaría en 820.000, por ende tus costos variables serían 8.200.000 más el aumento del 10%.
Entonces, en esta séptima variable, ¿qué pasaría si había un aumento del 10% en los costos fijos y un aumento del 10% en los ingresos variables? Vamos a tener también un aumento del 10% en los costos variables. Es decir, si hay un aumento del 10% en los ingresos, un aumento en los costos fijos del 10%, si hay un aumento del 10% de los ingresos, también va a haber un aumento del 10% en los costos variables, ya que los costos variables van en proporción o varían de acuerdo al volumen de las unidades vendidas. Si es así, obtendríamos una utilidad operacional presupuestada de 100.000, tendríamos una utilidad de 110.000 y con una contribución marginal de 1.980.000. En la última variable nos pide el ejercicio qué pasaría si hay un aumento del 5% en los costos fijos y una disminución del 5% en los costos variables. Ok, un aumento del 5% en los costos fijos y una disminución en los costos variables. Aumento 5%, muy bien. Entonces, un aumento del 5% en los costos fijos. 5% costo fijo por 5% y 5% de los costos variables por 5%. Está como resultado esto que tenemos acá. Entonces, ingresos constantes, costos fijos, aumento del 5% más y costos variables, una disminución del 5%, sería 7.790.000. Entonces, si en esta última variable con ingresos constantes los costos fijos los aumentamos en un 5%, pero disminuimos los costos variables en un 5%, obtenemos una utilidad operacional de 100.000 a 425.000 con una contribución marginal de $2.210.000. Ok, aquí daríamos por concluido el ejercicio práctico de la empresa Superdona según la variabilidad del ingreso presupuestado por la gerencia. Eso es lo que ocurriría, esto es lo que sucedería si hacemos aumento del 10%, disminución del 10% en la contribución marginal, un aumento del 5% o una disminución del 5% en los costos fijos. Esto es lo que sucedería. Bien, espero se haya comprendido la temática o la práctica del análisis del costo, volumen, utilidad en este ejercicio práctico. Nos vemos hasta la próxima.